a mi tío le deben una cantidad de dinero que tú no te imaginas. Para que conozcan qué fue lo que realmente pasó allí, como el paso a paso. Creo que el gobierno en ese entonces entra en un momento de desesperación, cuando no sé si recuerdan, antes de que se dé estos operativos de incautación, pero no solamente fue quien contrataban era Chevron, que tenía obligaciones internacionales por pagar, y quien queda con el mercado general de la industria en Venezuela, que es Chevron. Y Chevron subcontrata de arriba. Yo sé que usted tiene un hijo dos hijos en Estados Unidos. Yo sé que su hija vive allá. Ya nosotros, ¿usted por qué cree que le puede traer comida todos los días acá y nosotros no tenemos? Que nosotros sabemos que no ha hecho nada, pero no la podemos dejar ir. No lo podemos soltar, porque las órdenes vienen de arriba. Bueno, muchachos, bienvenidos a este live. Hoy vamos a estar conversando con Mervin Leiva, y vamos a hablar un poco de todo lo que ha sucedido con su familia. Yo sé que pocos quizás conocen esta historia y muchos recordarán parte de lo que ha sucedido con su familia y este caso que es bastante relevante. Sin embargo, Mervin, yo creo que poco se habla de lo que está sucediendo con todo este caso, ¿no? Y me gustaría comenzar quizás por el inicio de todo esto, que dijeras un poco sobre tu familia, a qué se dedicaba, qué hacía, para que la gente pueda entender de qué va todo esto, ¿no? Y qué es lo que lo origina. Mira, primero gracias buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad que me das de compartir nuestra historia contigo, con tu audiencia y con el pueblo de Venezuela que nos esté viendo. De verdad que la familia Leiva, te puedo decir que es una familia que es una familia de trabajo, de superación, de bastante esfuerzo y sacrificio. Mi tío, quien es quien construye su empresa, comienza desde muy joven, desde los 16 años, trabajando en la industria petrolera, como comienzan todos, barriendo patios de empresas, lavando camiones y aprendiendo el oficio desde los cimientos. Mi papá le tocó caminar muchas horas para ir al colegio y estudiar, hacerse un profesional, tanto así que fue el único de sus 7 hermanos, que llegó a tener título universitario, siendo egresado de la Facultad de Economía en la Universidad del Zulia. Trabajó durante 20 y tantos años en macro, en aquel macro de otrora que uno decía, wow, qué empresa transnacional, multinacional que llega a Venezuela a ofrecer sus servicios de mayoreo, de comercialización de productos. Esa empresa, bueno, mi papá formó parte de esa empresa durante 21 años siendo director a nivel nacional, y luego que sale allí, sale a trabajar y a tratar de construir junto a su hermano una empresa que comenzó poco a poco dentro de la industria petrolera. Ya luego de 35 años trabajándole para la industria, él decide hacer su emprendimiento y comenzar a formar poco a poco lo que era una compañía con muchos problemas, con un camioncito que se les quedaba, con un carrito, el carrito de apoyo se les accidentaba, con unos trabajadores que a veces daba y a veces no daba para pagarles, pero que con mucho sacrificio, mucho tesón, son 15 años dentro de la industria petrolera, trabajando como Silca, como su nombre, para hacerse un nombre dentro del espacio en aquel momento donde las transnacionales estaban abandonando el país. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la creación de esta empresa, no? Entonces, ahora entiendo, entran a la industria petrolera, esto comienza,
como todo, ¿no? Con las uñas, básicamente. ¿Y en qué momento esto se vuelve un peso para el régimen? Porque entiendo que esta compañía sigue y siguió ejerciendo funciones hasta el momento en el que ya vamos a hablar de lo que sucedió, ¿no? Pero durante todo este tiempo, mientras tu tío se dedica a levantar esta empresa familiar, donde todos básicamente empezaron a formar parte de ella, ¿qué sucede? ¿En qué momento esto se convierte en una carga? Mira, ni nosotros mismos entendemos qué pasó, porque te explico, en tiempos duros, cuando PDVSA no tenía el dinero, la empresa de mi tío nunca paró de trabajar, siempre continuó trabajando. Las facturas fueron creciendo hasta un punto en donde se volvieron incobrables prácticamente. A mi tío le deben una cantidad de dinero que tú no te imaginas. Pero ellos seguían apostando, bueno, págame para yo seguir laborando, págame para... Tanto así que hubo un momento en donde no sacaban nada de cheque y quien contrataban era Chevron, que tenía obligaciones internacionales por pagar, y quien queda con el mercado general de la industria en Venezuela, que es Chevron. Y Chevron subcontrata a mi tío para que le haga trabajo porque no tienen capacidad de operación de todos los pozos allá. O sea, déjame ver si entiendo, porque no hemos llegado al capítulo cumbre, o sea, estamos todavía en el previo. Y tú me estás diciendo que no solamente PDVSA acumuló una deuda impagable con la empresa de tu tío, sino que incluso Chevron pasó a subcontratar a tu tío por la falta de capacidad que tenía en el terreno. Es que no es por nada, luego de 15 años de trabajo ininterrumpidos, la empresa de mi tío se consolidó como una de las mejores empresas en Guayafín y Guayaeléctrica del país, y trabajando también Open Hub. O sea, los que conocen de la industria saben, y ya Leymar y Silca tenía un nombre dentro de la industria petrolera, reconocido. Para los que no entienden, porque esto nos va a llevar al meollo de la situación, explícales a qué se dedicaba la empresa de tu tío, con el lenguaje, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que yo tampoco estoy inmerso, yo soy médico veterinario. No, pero con el lenguaje más fácil. Más o menos yo entiendo, sí, de la industria petrolera. Ellos, es una empresa que se dedicaba adentro de los pozos de perforación a hacer mediciones, pudiera ser de temperatura, ver si había alguna de rescate de herramientas. Por ejemplo, metían una herramienta para medir algo, se quedaba atorada, y ellos eran los que hacían los servicios de sacar esa herramienta. Otra cosa, que era la especialidad de ellos, que es lo que llaman Guayaeléctrica, que era detonar, porque ahí es donde viene el problema, los pozos que estaban inactivos o los pozos que ellos habían dañado, para que el petróleo volviera a subir, a surgir, a circular. Ellos tenían que hacer detonaciones de las tuberías, ¿verdad? Entonces ellos metían los cañones dentro de esas tuberías, las llevaban a una profundidad que el ingeniero en campo era el que determinaba, mira, sí, ya estamos en sitio, no, pum, y procedían a hacer las detonaciones de eso, para hacer un destapado controlado para tener flujo de nuevo de petróleo. ¿Ves? Obviamente, si estamos hablando que esto es de años recientes, una empresa que tiene aproximadamente 15 años, ya estaba más que establecido el control del régimen, digámoslo así, o en su apogeo por lo menos. ¿Cómo en un país que está bajo el yugo del régimen de Nicolás Maduro, Hugo Chávez Frías y toda esta gente, puedes practicar todas estas actividades para el mismo régimen, porque estamos hablando que son subcontratistas de empresas del Estado, como PDVSA, y después ya esto posteriormente fue incluso Chevron, empresas internacionales, pero ¿cómo haces detonaciones?
O sea, Sí, pero es que quién te da el ese problema material? es que tú no puedes comprar, porque todo el material explosivo lo vendes el Estado. Y Allá para voy. tú, y para tú salir a pozos, tú informas, por ejemplo, salió un camión con tantos tubos preparados para detonar X, tenías que informar a la Guardia Nacional o algo para ir escoltado, porque estás transportando material explosivo. Entonces, todo se hacía, inclusive es que cuando yo veo la, algunas fotos y algunos videos de lo que ellos están incautando dentro de la empresa de mi tío, tú ves que todo está en su sitio. O sea, está en su espacio donde debería estar bajo seguridad, bajo su llave, bajo su control, con su inventario. O sea, que no era algo que estuviera... hay 3 cajas de explosivos por aquí, hay 2 por allá regadas, me explico, todo con su control y su protocolo y sus señalizaciones y su trabajo. Es que eso ahí no se improvisaba. Y es que allí es donde está la curiosidad, porque es que no sé si quisieras contar lo que pasó con tu familia, porque esto está, la gente piensa que bueno, todos nos asombramos al ver las declaraciones del ministro de Justicia cuando llega a estos galpones y expone pues todos estos materiales, habla de un golpe frustrado, de que se iban a llevar a cabo hechos de violencia. Todos nos asombramos al ver esto y mucha gente o sea, de verdad que asumió que esto pasó y ya. Y allí hay gente que todavía, hasta este momento, está detenida. Entonces, explícales a todos para que conozcan qué fue lo que realmente pasó allí, como el paso a paso. Bueno, yo te digo, o sea, yo creo que el gobierno en ese entonces entra en un momento de desesperación, cuando no sé si recuerdan, antes de que se dé estos operativos de incautación, pero no solamente fue la empresa de mi tío, sino también hubo otra empresa en Maturín. Eh, Hubo la movilización del portaaviones de Estados Unidos a costas cercanas a Venezuela, ¿verdad? Y me imagino yo que ellos entraron en delirio o empezaron a hacer hipótesis, empezaron a hacer todo. Nos van a explotar, no sé, Miraflores. ¿A quién nosotros vendemos explosivos? ¿A quién nosotros suministramos esto? No, mira, las únicas empresas que tienen ahorita explosivos que nosotros vendimos son esto y esto. Bueno, hay que quitarle todo. Es lo que yo dentro de las hipótesis que yo mismo me genero. Y el 7 de agosto del año pasado llega una comisión del DAE a la empresa de mi tío. En ese momento solo estaban mi papá y el gerente general, mi papá como director de finanzas y el gerente general de la empresa, en ese momento solicitando, ¿cómo se llama? Que el señor Diego, que dónde estaban los dueños de la compañía, que estaban bajo investigación y son capturados y llevados al DAE en la ciudad de Maturín. En ese momento solo 2 personas, que son mi papá y el gerente general de la empresa, mi papá como director de finanzas, que se estaba quedando en ese momento Felipe Leiva y el señor Diego Federico Núñez, que estaban en ese momento dentro de la empresa. Solicitan que mi tío tiene que aparecer porque si no, las consecuencias serán mayores. Y nosotros conversando dijimos, bueno, si nosotros no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar, mi tío se entrega por voluntad propia al DAE en Maturín. Y de allí comienza una cacería de brujas con mis primos y el personal. Mi primo dijo, bueno, si quieren, yo aquí estoy, yo estoy en mi casa. De allí se llevan detenido a mi primo en su casa, que está en el Tigre, y días después
a unos trabajadores que venían de unos trabajos de Barinas, camino a Maturín a llevar los transportes, a llevar los camiones, son detenidos y llevados junto con la familia retenidos en la ciudad de Maturín. A mí lo que no, la historia que me cuenta mi mamá es que le decían la misma gente del DAE: señora, ya nosotros, como una semana después, nosotros sabemos que su esposo no ha hecho nada, nosotros sabemos que no hay nada, pero no los puedo dejar ir porque la orden es de arriba. Yo sé que usted tiene un hijo dos hijos en Estados Unidos, yo sé que su hija vive allá, ya nosotros, ¿usted por qué cree que le puede traer comida todos los días acá y nosotros no tenemos? Que nosotros sabemos que no ha hecho nada, pero no la podemos dejar ir, no los podemos soltar, porque las órdenes vienen de arriba. Wow. Y entonces luego de allí los llevan al helicoide y del helicoide lo trasladan a la Yaguara, a los 9, a los 9 integrantes de Malayo, espérate porque viene Granda y yo creo que ella le gustaría también participar y entender desde esta parte que es lo cumbre. Hermana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, mi hermana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Granda? Hola, Malayo, un placer. ¿Cómo estás? Hola, encantado. Herma, te estaba escribiendo Igual. que es que precisamente ahorita estoy haciendo esta grabación para YouTube del caso de la familia de Malayo. Porque yo no sé si tú recuerdas un show que se hizo por allá en Maturín, que quisieron con una situación explosiva y cosa, que dijeron que venía un golpe, que agarraron y metieron un montón de gente detenida. Yo no te acuerdas que se le quisieron decir que fue a María Corina, que salió Diosdado. ¿Recuerdas eso? Creo saber, creo. Bueno. No es el mismo de los morros, no. No, eso fue un poco antes, o un poco después realmente. Pero esto fue un show que quisieron, o lo que hicieron fue un show, básicamente, donde la empresa. Lo que pasa es que te incorporaste un poquito tarde más o menos, perdiste el hilo, pero es una empresa petrolera, son dos realmente, ¿no, Malayo? Porque hay otra familia aparte de la tuya. Otra familia también. Dos empresas petroleras que se dedican a trabajar como subcontratistas del Estado de PDVSA, a las que se le adeuda, por lo menos en el caso de Malayo, les adeudan dinero. Llegaron al punto que trabajaban hasta para Chevron, porque Chevron no se daba abasto. Y esas empresas casualmente se dedicaban a hacer estas detonaciones para los tipos de trabajos que hacían durante muchísimos años. El Estado, obviamente, es quien suple todos estos materiales, porque, como lo explicaba Malayo, esto tiene que tener una regulación, un inventario, unos asuntos, no es así como así. Y de repente, un buen día, a su papá, que es el gerente de finanzas de la empresa, a otro empleado que estaba ahí con él, se los llevan detenidos, montan un escándalo y un show, luego a una gente que iba en camino, también empleados de esta empresa, los llevan detenidos, nadie entiende, nadie sabe por qué, y resulta que todo devenga en esto que nosotros vimos, unos explosivos, unas mesas, una gente detenida, nadie sabe, nadie supo, por ahí nos quedamos más o menos, íbamos en el cuento, pero te estoy poniendo como al día haciéndote el resumen. Malayo, cuéntanos una vez, me estás diciendo que por supuesto los mismos funcionarios le decían a tu mamá, bueno, él no hizo nada, pero no podemos dejarlo ir. Nosotros sabemos que él no han hecho nada, pero es que no lo podemos dejar ir porque las órdenes son de arriba. Ahora, hasta el momento... ¿Tienen cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Desde el 7 de agosto hasta al día de hoy. Ya van a cumplir un año prácticamente. Por supuesto, sin derecho a nada, sin defensa privada. No. Se les asignó un abogado del Estado. Ellos tienen los defensores públicos Richard Pérez y Reward Vázquez.
de la Fiscalía, tienen competencia en la 73 competencia nacional y el de la 45, los dos fiscales, que son Peter Orama y Omar Guerrero, pero los han estado cambiando. No sabemos quién está ahorita, porque eso le han dado vuelta. Después pusieron otra abogada, otras dos muchachas abogadas, y ahorita creo que asignaron dos fiscales nuevos. Entonces, no sabemos. Se hizo la aplicación para lo de la amnistía y en teoría se las denegaron porque no eran hechos de calle. Es que están negando mucho. Ajá, y no les han dicho nada. ¿Cómo es el tema de la presentación de las pruebas? Ellos ya fueron presentados, ni siquiera. Ya ellos fueron, mi papá y mis tíos y primos se presentaron ante el juez. Las palabras que me dice mi papá fue, nos dijeron que como nos declaráramos, que si se declararan culpables, la pena iba a ser menor. Y mi papá le dijo que si estaba loco, que ellos no eran ningún culpable, que nosotros éramos inocentes. O sea, ya estaba siendo juzgado antes de tener el juicio. O sea, ¿cómo te declaras? Declárate culpable para que la pena sea menor. O sea, porque igualito vas a tener pena. Y yo me imagino que ustedes han denunciado ante todas las instancias y organismos, ¿no? Al foro penal, ahorita mi tía me está diciendo que una prima llevó cartas a la embajada de Estados Unidos. Estamos tocando algunas ONG. A raíz de que mi papá me dice, mira, creo que nos negaron la parte de la amnistía porque no era un hecho de calle, dije yo, bueno, voy a hablar con Leonela a ver si podemos darle algún tipo de difusión a este caso para que nos tomen en cuenta. Se han hecho algunas vigilias, pero tú sabes que la Yaguara, como está lejos del núcleo importante de presos políticos, es como que no lo toman mucho en cuenta. Entonces, Malayo, ¿qué edad tiene tu papá? ¿Qué edad tiene tu tío? Mi papá tiene 73 y mi tío 71. Dios santo. Mi papá tiene operación de cadera con una prótesis que no puede caminar bien, digamos que ya tiene su edad. Mi tío, bueno, 71 años. ¿No han logrado verlo? ¿Tú o tu familia? ¿Sí han podido verlo? Sí, eso sí, de verdad que no, en ese sentido no nos podemos quejar, porque bueno, dejan llevar su comida todos los días, se puede visitar de manera frecuente. Claro, hay que pagar algo, como tu entrada a Disney todos los días, pero... O sea, no solamente es el gasto que le acarrea a la familia, aparte de, bueno, todo lo que ellos están viviendo ya como presos políticos, porque esto no tiene otra razón de ser, sino el gasto para la familia de los traslados, de estar llevándoles comida constantemente y el pago de, por supuesto, las mejores vacunas y la entrada a todos estos sitios para que les permitan, por lo menos, tener comida y asegurarse de que están bien. O sea, imagínense la situación en Venezuela, que entre todo se agradece que por lo menos algo les dejan pasar. O sea, qué triste, qué lamentable que tengamos que agradecer cosas como esa, pero, Dios mío, bueno. Malayo, este proceso, tengo entendido que a pesar de que ellos están en apenas unas fases muy iniciales, ¿no? Y ya ha transcurrido bastante tiempo, tengo entendido que continúa, que siguen los ataques a las sedes de la empresa, que todo esto continúa. Mira, hace ya como unos 15, 20 días salió mi tía dando unas declaraciones ante medios de televisión local, puesto que estaba siendo intervenida la empresa. Si están todavía, entendemos nosotros que si aún no hay una sentencia firme, aún está en averiguaciones, buscando pruebas y haciendo supuestamente ellos su trabajo de investigación, porque van dirigentes de PDVSA a entrar a tomar las instalaciones, desvalijaron prácticamente toda la empresa, pues se llevaron todo el material, todos los equipos, se llevaron todas las herramientas,
Me cuenta una tía que los camiones, algunos de ellos fueron despojados de su motor. Y bueno, en teoría eso es todo material. Yo lo que solicito y lo que queremos es que nos den a los viejos, que no es justo que luego de una ardua vida de trabajo, de hacer las cosas bien, de tratar de echar a su familia y al país hacia adelante, porque eran herramientas fundamentales para el crecimiento del país, estén viviendo esta situación hoy día por desavenencias políticas, por el egoísmo de no aceptar que el otro piensa diferente. Si a la ver vamos, porque al fin y al cabo ellos lo que hacían era un servicio para el país, para la comunidad y para el crecimiento de nuestro hogar. Y mira, no hay que dejar de denunciar. A veces hay casos. Yo sé que el tema de los creadores de contenido y todo lo demás y los influencers, a mucha gente no les gusta. Pero nosotros hacemos un trabajo y yo sé que son bastantes denuncias, pero estamos muy pendientes de ayudarlo y es un compromiso. Si ustedes se apoyan en nosotros, todas estas denuncias llegan a más personas y se hace presión. Con lo de la señora Xiomara Ortiz se hizo un trabajo muy, muy bonito a través de esto, de llevar el mensaje todos los días. Entonces, ustedes tienen que hacer sus videos, sus imágenes, sus denuncias y mencionen a todo el mundo. Mencionen, nos soliciten ayuda, entren un like. En eso estamos, si no Branda, porque tú sabes, claro, era para nosotros para mí era una decisión difícil. Yo hablaba con Leonela porque mira, más que bien estaba viendo a mi papá, aunque sea, o mi mamá lo visitaba y lo podía ver. Yo decía, si hago una denuncia y toman represalias en donde no podamos luego ni saber de ellos, entonces, sabes, es difícil la situación. Yo solamente ruego a Dios todos los días porque nos liberen a nuestros familiares. Si lo material se tiene que perder, mira, lo material se vuelve a hacer, pero queremos que la vida de ellos continúe fuera de unas cuatro paredes, porque no es justo. Sí, no entiendo el temor de ustedes, pero aunque no lo creas, uno de los peores errores que se cometen es no denunciar, y es más peligroso todavía el que no haya conocimiento de los casos, porque esta gente toma decisiones apresuradas. A veces los traslados que no son notificados, a veces ustedes no tienen conocimiento de hacia dónde son trasladados sus familiares. Entonces, por eso es importante que los medios, que las organizaciones y que toda la gente tenga conocimiento de la existencia de los presos políticos, las fechas, el motivo y dónde se encuentran. Entonces, hay que apoyarse en los medios, hay que apoyarse en todos los que estamos de este lado, que ayudamos en este tipo de situaciones. Te lo digo porque hay casos en los que no solamente yo, hicimos un trabajo todos, pero me ha tocado leer mensajes lindos como que Granda, gracias a ti, gracias a todos los muchachos, ya por fin escarcelaron a mi primo, a mi hermano. ¿Por qué? Porque lo importante. ¿Tú recuerdas el caso por el cual tú y yo comenzamos a hablar de la detención de tu papá? Del señor al que le robaron las clínicas, los centros comerciales, los hoteles. Correcto. Él salió en libertad, Mervin. Él salió en libertad. Por supuesto, escarcelado bajo unas condiciones terribles, pero fue el trabajo de la denuncia. Entonces, yo creo que entiendo el temor de todos ustedes. Yo lo que veo también son injusticias. No sé bajo qué condiciones. Por ejemplo, fueron dos empresas, ¿te acuerdas que te comenté? Tecnopetrolera y la empresa de mi tío allá en Maturín. El dueño de esa empresa es Luigi Gasparín. Luigi Gasparín ya salió. Bajo ciertas condiciones, pero hubo presión de la embajada de Italia porque el señor tenía doble nacionalidad italiano, pero él sale. De ellos agarraron 6, al dueño Luigi Gasparín y 5 más. Bueno, los otros 5 personas de la empresa del señor Luigi están retenidos todavía, incluyendo uno de sus abogados, porque ellos cuando fueron detenidos
en el BAE, allá en Maturín, el abogado se presenta para conocer cuáles son las causas y lo detienen. Lo detienen en ese momento y lo encierran. Él fue a presentarse como un servicio legal para defender a las personas que estaban ahí y defender nada, dale para adentro y aquí está. Entonces, esta persona, el señor Luigi, sale por presiones del gobierno italiano y de la embajada italiana, más sin embargo sus empleados y el abogado defensor quedan detenidos. Allí vemos del caso de tu familia, Mervin, ninguno. No. ¿Cuántos son en este momento? Aparte de tu papá y tu tío. Son 9. Total. Son 9 personas en total. Todos empleados de la empresa. De tu núcleo familiar. De mi núcleo familiar está mi tío, Oscar José Leiva Castillo, mi papá, Felipe Alberto Leiva Castillo, Jimmy José Leiva Martínez, que es mi primo, Oscar José Leiva Martínez, que es mi otro primo, Wilmer José Leiva Tapia, que es otro primo, está el señor Diego, que es el gerente general de operaciones, está el señor Daniel Ramón López Bastardo, Carlos José Soto Hernández y Luis Ángel Corvo. Esas son las 9 personas que están... 6 de tus familiares. 5 familiares y 4 empleados. Qué increíble. Discúlpame. Envíenos todo el material. Discúlpame que yo lo voy a decir así porque me gustaría que este clip, Mervin, quedara corto, quedara conciso para efectos de YouTube. Pero a mí me resulta difícil, me resulta muy difícil que a una empresa que se le adeude tanto dinero, porque estamos hablando de una empresa a la que el Estado le debía una cantidad de dinero increíble, impagable, como lo dijiste tú, que de paso los materiales con los que trabajan y las actividades que ejercen sean reguladas bajo el mismo Estado, porque son subcontratistas del Estado. Y que todo, que lleve a una detención, que continúe inclusive con el apropiamiento de todos los bienes, o el intento al menos, porque lo ejecutaron de cierta manera. Entonces, a mí me resulta increíble no creer que la motivación de todo esto no solamente sea el atropello político y una motivación en sí de carácter político, sino que yo veo esto más como un robo. O sea, les quieren quitar las propiedades, los callan con cárcel y posteriormente a esto los manipulan para que hagan silencio. Así es. Así como tengo otros amigos en la ciudad en el estado Monagas, donde fueron expropiados de sus fincas productivas, súper productivas, y que el anterior ministro del Interior y sus familiares se hicieron propiedad de ellas y ahora son improductivas. Es que es un modus operandi. Yo no sé qué piensas tu hermana, pero es que esto ya lo veo tan seguido. O sea, los llevan detenidos, les quitan todos sus bienes, los roban y cuando ya están robados, ahí sí de repente les tiran una medida cautelar para escarcelarlos. Pero ya están robados. Es así como operan. A algunos les cobran vacuna, pero cuando la cantidad de propiedades sobrepasa lo que ellos aspiraban en el cobrar una vacuna, pues es más fácil robar. En otros casos se extorsiona, pero hay unos que piden vacuna, que la única forma de que no se los lleven detenidos es que paguen una alta suma de plata. Bueno, y la última información que tengo es que las camionetas de mis primas, mis primos y algunos otros familiares están transitando en el territorio nacional por funcionarios del gobierno. Pero ya esto ni siquiera son bienes de la empresa. No, son bienes de la familia. Bienes personales. Sí. Eso es robo. Es robo. ¿Quién va a pelear? Hurto.
Pero hay que denunciar. Hay que Bueno, denunciar. para eso estoy hoy aquí, para tratar Hay que denunciar, hay que de hacerlo a abrir través de un las espacio diferentes redes a ver sociales, claro. si, si a través de estos medios y de la ayuda de ustedes, podemos por lo menos aportar un granito de arena a una solución pronta y próxima para mi familia. Yo no quiero dejar de mencionar la condición de salud de tu papá. Adicionalmente, son dos personas de la tercera edad, o sea, tanto mi papá como mi tío son septagenarios, 73 y 71 años, limitado mi papá de movimiento por su operación en la cadera, por su prótesis. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Cómo es su estado de salud actualmente? Dentro de condiciones aceptables. Pero por supuesto el estado psicológico, sobre todo de mi tío, es Claro. de mayor afectación que... Hay que exigir lo más pronto posible pues la liberación, porque si bien Mi mamá por solo ahora pudo, están bien encerrados. mi mamá solamente pudo aguantar 6 meses yendo todos los días a llevarme, pero ya llegó un momento en que mi mamá tiene 68 años, yendo todos los días a presentarse. A ir allá hubo un desgaste físico y emocional importante. El trauma psicológico de mi mamá a día de hoy es fuerte. Y eso es lo que de nada llora, de nada se deprime. Entonces también tememos por la salud de ella. Y las familias, Bueno, aquí desgarraron están- una familia, definitivamente. Desgarraron una familia porque no estamos hablando de de una sola persona, que ya es suficiente y basta para desgarrar Así una es. familia. Estamos hablando de 5 familiares detenidos por un mismo caso. Estamos hablando de una historia que definitivamente necesita atención y yo le voy a pedir a todos los que van a ver este video en diferido que nos ayuden a compartir y a levantar la voz por el caso de la familia Leiva. Muy agradecidas con tu testimonio, Mervin. Por supuesto que No, nosotros vamos a gracias hacer... ti, a Granda y bueno, al equipo de comunicadores como Wilmer Azuaje, Kilómetro, que están en el equipo con ustedes, junto a José Pérez y otra gente que se está abocando a denunciar este tipo de atropellos que se habían estado suscitando dentro de nuestro país y que esperemos que se solucione pronto. Cuenta con eso. Gracias Cuenta a que todos nosotros por vamos llegar a esta... Déjame denunciar cerrar. a través de nuestras plataformas. Gracias a todos por ver este video. Por favor, no se olviden de compartirlo.